Y bien para todos, en el nombre de Jesús. Gracias al Dios Espíritu Santo por el privilegio que me da de estar en esta plataforma tan bendecida. Saludad a los coordinadores y saludad al grupo ministerial. Paz y bien para todos, hermanos. Nada, simplemente, David, confírmame si se me oye bien. Adelante. Pues amén. Gracias, David, por este voto de confianza, amigo mío. Tú y yo tenemos una amistad entrañable de hace mucho tiempo. Y sabes que te camelo. Dios te bendiga por ello y gracias por tu invitación. Y en esta noche pues simplemente quisiera compartir sencillamente pues un pedacito de palabra, ¿vale? Y yo estaba orando al Señor, encomendándome al Señor, digo, Dios, utilízame, amplía mi vocabulario y mi exposición en esta noche. Porque la única pretensión que yo quiero en esta noche es hacer bien, ¿eh? Así que nada, hermanos, este siervo humilde se pone en las manos del Señor, ¿vale? En el nombre de Jesús. Vamos a tomar una cita bíblica en el Santiago. De vez en cuando me pisaré yo a mí mismo, pero si veis que falta cobertura, me pisas, David, ¿vale? Gloria a Dios. Vamos al tema. Santiago, capítulo 1, versículo 23, 24 y 25. Quisiera leer estos textos. El 23 dice, por si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su cara natural. El 24 dice, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. El 25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, a la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de ella, de la obra, será bienaventurado en todo lo que hace. Amén. Bueno, pues tomar estos tres textos, hermanos, y en esta noche yo le he puesto un título a este tema, ¿de acuerdo? El título es El espejo de su palabra, ¿de acuerdo? Porque el espejo de su palabra no avergüenza, sino que sana, ¿de acuerdo? La palabra de Dios es el aliento de su voz, es el aliento de su poder, su palabra es lo que nos sustenta. Pues amén, amén, David. Venga, pues lo hacemos así. Tú encárgate tú del central y si cuando tengas que pisar, pues pisas, ¿vale? Decía que la voz de Dios a través de la palabra es, amén, la misma esencia de su voz y la misma esencia de su poder. En el Génesis capítulo 2, 7 dice la Escritura, y sopló aliento de vida en el hombre, y sopló aliento de vida en su nariz, el hombre fue hecho ser viviente. Quiero decirte en esta noche, amén, que la palabra de Dios tiene vida en sí misma, ¿de acuerdo? La palabra de Dios es el espejo donde miramos, ¿verdad? Y es el espejo donde de alguna manera nos dice cómo estamos por dentro y nos muestra nuestras dificultades, nuestros defectos, nuestras deficiencias, hermanos, porque hay quienes se creen que son perfectos y sin embargo tienen muchas deficiencias, muchas imperfecciones. Pero el espejo de la palabra, hermanos, cuando consideramos y nos miramos atentamente a la ley de la libertad, miramos de verdad que somos hombres incompletos y hombres que necesitamos verdaderamente esa voz, ¿verdad?, que restaura, que sana por dentro. He dicho antes que la palabra de Dios, o el espejo de la palabra, no avergüenza, sino que muestra nuestros defectos. Saben ustedes, hermanos, que la palabra de Dios es, amén, la base fundamental de nuestro dogma, la base fundamental de nuestra filosofía, es la base fundamental de nuestros pensamientos. Por la palabra es el fundamento, amén, de nuestros pasos. Vive por la palabra, amén. La palabra, amén, se hace carne, que se haga carne en nosotros, hermanos, amén. Porque hay quien se olvida de la palabra. Y es que quiero decirte, en el nombre de Jesús, yo estoy hablando a gente que ya lleva años, ¿verdad?, en el Evangelio, y aunque hay de todas las provincias, ¿verdad?, y habrá gente nueva, habrá gente veterana, habrá gente de todas las clases, hermanos. Pero quiero decirte lo que decía el apóstol Santiago, que si verdaderamente somos hacedores de la palabra, obtendremos el fruto que ella, amén, nos demanda. Porque te voy a decir algo, ¿vale? Está la teología
sistemática, está la liturgia, ¿verdad? Está el sistema, ¿verdad?, numérico de la palabra, la hermenéutica, la homilítica, el sistema teológico, lo que tú quieras, ¿vale? Que eso es muy bueno, que yo no digo que sea malo, al contrario, estudiar la bendita palabra es muy bueno y cuanto más estudiemos, más conocimiento tendremos, ¿verdad? Pero quiero decirte, hermano, que hay tres tipos, ¿verdad?, dentro de la hermenéutica, que está la observación y está, ¿verdad?, la interpretación, ¿verdad?, de la palabra, interpretación y observación. Pero también está la aplicación. Si tenemos observación e interpretación y nos falta la aplicación, entonces nos falta algo, hermanos. Dice el apóstol Santiago, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Quiero decirte en el nombre de Jesús, y por favor que nadie se ofenda con esto que voy a decir, y pido perdón si a alguien lo ofenda. Si a alguien lo ofende, nos hemos vuelto especialistas catadores de vino. Miren, hermanos, donde estoy pastoreando, hermanos, aquí en Peñafiel, ¿verdad? El vino de Peñafiel es famoso en España. El Protos, ¿verdad? El vino de Vega Sicilia, que está aquí al ladito. Y hay un vino excelente, hermanos. Un vino, hablando en términos literales. Bueno, pues en términos espirituales, la iglesia de Filadelfia nos hemos vuelto buenos catadores y especialistas de buen vino. Y cuando escuchamos a un buen predicador decimos, y tenemos ese oído fino para catalogar y definir, pronosticar y clasificar. Es decir, qué buen predicador, qué buena exposición, qué buena doctrina, qué bien me ha hecho. Y eso es maravilloso, hermanos, pero no se trata solamente de escuchar la teórica, sino aplicar la interpretación y la observación. Y por supuesto, que si escuchamos, tenemos que también aplicar y practicar la palabra. De una manera tan sencilla te lo estoy diciendo, ¿verdad? Porque el fruto está en la práctica, hermanos, no solamente en el oír o el estudiar, sino en la práctica. ¿De acuerdo? Miren, hermanos, no podemos tener la mente hinchada por el conocimiento, y perdónenme, y el corazón vacío, ¿verdad? No, hay que buscar ese equilibrio, por supuesto, que hay que buscar la práctica de la palabra, la aplicación y la observación. Es muy buena la teórica, pero es más importante la aplicación. Qué sencillo, ¿verdad? Qué llano, ¿verdad? Qué sencillo te lo estoy diciendo, pero por desgracia, hermanos, en estos tiempos hay mucha gente profesional, mucha gente teórica, mucha gente... Miren, yo escuché el otro día una frase que me encantó. Y decía esta frase, si no hay conocimiento, no hay cambio en el comportamiento. Lo voy a decir otra vez, ¿vale? Decía esta frase célebre que lo vi en un estado. Y decía, si no hay conocimiento, no hay cambio en el comportamiento. Y es que quiero decir que hay personas que quieren cambiar, que quieren hacer un giro de 180 grados, quieren hacer una metanoia, ¿verdad? Pero a veces falta lo que falta, poner por obra lo que hemos escuchado, lo que hemos asimilado. De acuerdo, David. Por eso en el nombre de Jesús, Dios nos ha llamado a tener fruto agradable a su paladar. Que no seamos, hermanos, simplemente higueras con hojas de apariencia, ¿verdad? Muy hermoso por fuera, pero Dios demanda en estos tiempos fruto. Árboles no secos, sino árboles que dan fruto, porque el árbol por su fruto se conoce. Y hermanos, quiero decirte en el nombre de Jesús, amén, que el fruto, amén, tiene que ser dulce al paladar de Jesús. ¿Y cómo podemos tener fruto? Porque quiero decirte que no hacemos obras para salvarnos, sino hacemos obras de salvo. Y ahí está la aplicación y la práctica de la palabra, en la obediencia, ¿de acuerdo? Porque quiero decirte en el nombre de Jesús que nuestra justicia está lejos de su perfección. Y podrás decir, bueno, y por mucho que me esfuerce, y por mucho que sea tan santo, y por mucho que haga esto, sabemos, hermanos, que nuestra justicia está lejos de su perfección. Pero es que no hacemos obras para salvarnos, hacemos obras para identificarnos. ¿Cómo?
como cristianos, ¿verdad? Que practican y aplican la palabra, no solamente teórica, sino que la aplica en las obras. Dice Santiago, y todo aquel que mira la ley de la libertad y la mira atentamente y cumple las obras que en ella hay, es bienaventurado en todo lo que hace. Es decir, como árbol que florece es aquel que tiene fruto y que practica la palabra, que la aplica, que no es la observancia solamente, porque ahí está el cambio, hermanos. Cuando uno aplica la palabra en la obediencia del Espíritu, ¿de acuerdo?, es verdaderamente donde hay un cambio. Miren, voy a ponerles un ejemplo ilustrativo en el nombre de Jesús. Dice Efesios capítulo 5, 16, 17 y 18. Dice la Escritura de esta manera: no seáis insensatos, sino sed sabios de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, el cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y es que quiero decirte que cuando uno aplica la palabra, cuando uno verdaderamente vive la palabra, que hace de la palabra su altar, su monumento personal, ¿verdad?, que hace de la palabra su experiencia individual y particular, suceden cosas en el interior, hermanos. Porque cuando uno vive la palabra suceden cosas. Miren, hermanos, una cosa es hablar en lenguas y otra cosa muy diferente es controlar la lengua. ¿Y eso qué lo produce? El cambio producido por la palabra en nuestro interior. La palabra se interioriza, la palabra se hace carne, la palabra nos cambia los pensamientos, la palabra nos hace, amén, parecernos más a la imagen de Cristo. Porque quiero decirte que cuando tú miras el espejo, ¿qué imagen ves? ¿Tu imagen natural o la imagen de Jesucristo? Te pregunto. ¿De acuerdo? Te pregunto y no me contestes, sino quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué imagen ves cuando te miras literalmente o naturalmente en un espejo? ¿Miras la imagen de tu viejo hombre, de tu viejo yo, de tus viejas tradiciones, de tu legalismo, de tu egolatría? ¿Qué imagen ves en tu espejo cuando tú te ves en tu casa? ¿La imagen de un fracaso quizás? ¿La imagen, verdad, de un pasado turbulento? ¿La imagen que quizás te ha quedado marcado por un fracaso que has llorado amargamente, verdad? Y estás llorando ese fracaso, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo me he mirado en un espejo, hermanos? Y he dicho, no cambio, siempre soy el mismo. ¿Por qué no cambio? ¿Por qué siempre vivo en la mediocridad? ¿Por qué fracaso siempre en la misma piedra y tropiezo en la misma piedra? ¿Por qué mi imagen siempre es la misma? Cuando estoy delante de un espejo, dicen los psicólogos que cuando uno habla con el espejo es la mejor terapia, porque uno como que se libera, ¿verdad? Eso es lo que dicen los que saben, los psicólogos. Y es que en vez en cuando, hermanos, tenemos que hablarnos frente a frente, no solamente con el espejo natural que hay en tu casa, sino con el espejo de la palabra de Dios. Esa te va a hablar, esa te va a sanar y esa nunca te avergüenza. El hombre descubre, el hombre no te sana, el hombre, amén, te desecha. Hay muchos incomprendidos, hermanos, en las iglesias y en los canales. Hay muchos hombres desechados, pero hoy, hermanos, vengo hablándote por medio de la palabra. El que te sana directamente es una palabra directa de la Biblia, del corazón de Dios. Semakaya, Shama Kanamashia. Dice los que saben, hermanos, que hay dos corazones, ¿verdad? Está el corazón de la Biblia, que es el corazón del texto, capítulo 3, 16, que nos habla Juan, ¿verdad? Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los teólogos lo llaman el corazón de la Biblia. Pero hay otro corazón que es el corazón de la ley, el Shema, y dice así: oye, pueblo mío, tu Dios uno es, y amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento semejante es esto: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está el cumplimiento del Shema, de la ley, del corazón de la ley. Esto se lo dijo el Señor a uno de los fariseos y le contestó, ¿verdad?, conforme a lo que él le preguntó al Señor. Pero en esta tarde, hermano, o en esta noche, quiero decirte que si verdaderamente quieres cambiar,
tienes que cumplir estos 2 mandamientos. Los 2 mandamientos que están escritos en el corazón de la palabra, en el corazón de la Biblia, en el corazón de la ley. Y amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el cumplimiento de la palabra. Cuando tú cumples la palabra, florece el árbol que está seco. El árbol que está seco florece, trae fruto, amén, prospera, trae crecimiento. Ese árbol ya no es un árbol mediocre, seco, amén, que no da fruto, no, es un árbol que da fruto, que ya no es mediocre, que reverdece, que está vigorizado por la palabra interiorizada, porque necesitamos que la palabra se interiorice en las entrañas de nuestro corazón. Nada, no te preocupes, compañero, no te preocupes, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Estaba hablando, hermanos, que necesitamos mirar al espejo de la palabra. Dice la Escritura en el 32:1 de Salmo, dice, bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa, ¿verdad? Y no hay engaño en su espíritu. Eso dice el Salmo 32:1. Y esto tiene una connotación muy especial porque está hablando David de aquellos hombres que tienen una conciencia limpia, transparente, una conciencia según Dios, ¿verdad? Que viven bajo la autoridad de la palabra. ¡Ay, qué bonito esto! Quien vive sometido a la palabra, hermanos, es un hombre que, como he dicho antes, que ya no es un árbol seco, sino un árbol que florece hojas y da fruto y prospera. Lo dice el Salmo 1, hermanos. Salmo 1, amén. Lo dice de esta manera, como árbol plantado junto a las aguas salutíferas de la palabra que interioriza, ¿verdad? Esa palabra, amén, que nos hace falta que nos cambie. Ahora bien, esto no es de un día para otro, hermanos, ¿de acuerdo? Cuando la palabra penetra en lo más profundo de nuestro ser, es como esa semilla, ¿verdad? Pues ya lo dice el apóstol Juan, que hemos nacido de las primicias de su palabra. Y claro, el cambio no es de un día para otro. Hay gente, amén, que cree que el cambio, amén, de mentalidad, el cambio de un giro de 180 grados, de la metanoia, producido por la palabra, es cuando hay una administración pastoral. Yo soy ahora pastor de la iglesia de Peñafiel y a veces, yo lo digo por mí, nos emocionamos y vemos a alguien que le vemos con el pelo corto, ¿verdad? Cortado, con un buen traje, le vemos con un buen comportamiento y ya decimos, este tiene buen testimonio, quiero darle un cargo, ¿de acuerdo? Y nos emocionamos los pastores y queremos, con cargos a veces, queremos cambiar el interior de la persona. Pero esto no es así, hermanos. El único que cambia es la efectiva palabra de Dios que penetra en lo más profundo de la conciencia, de las entrañas y del subconsciente, haciendo su obra, y la semilla va produciendo vida dentro de la vida física, espiritual, psicológica. Porque la palabra de Dios tiene sustancia de vida. Gloria a Dios, producido por el poder del Espíritu Santo. Si yo sé que lo sabes, pero quiero decirte que la administración pastoral no cambia, que los cargos no cambian, que la posición eclesiástica no cambia, que el único que cambia es la bendita palabra penetrada en la conciencia y en el subconsciente del alma, porque se va abriendo camino, va gobernando tus sentimientos y va cautivando tus pensamientos. Esa es la función de la palabra. Yo en una cierta ocasión, hermanos, yo le dije al Espíritu Santo, Señor, yo predico, ¿verdad? Yo predico tu palabra, pero no sé qué pasa, no hay conmoción. La palabra no hay efectividad. ¿Qué pasa, Señor? ¿Seré yo que quizás no esté a la altura de las exigencias, de la demanda de la santidad que tú pides para mí? Y yo le decía esto al Espíritu Santo, día tras día. Y yo me frustraba mucho porque yo predicaba y no sucedía nada en el ambiente. No sucedía nada, no había conmoción. Pero una vez me habló el Espíritu Santo y me dijo, siervo, escúchame, tú limítate a sembrar. Los siervos están limitados a sembrar.
¿verdad?, a pronunciar la palabra, a hacerla pública, pero verdaderamente el que tiene que hacer la obra, mi alma te alaba, Shakaya Namasaya. El que tiene que hacer la obra es el Espíritu Santo. Y me dijo, siervo, soy yo quien hago la obra en el interior del hombre, no tú. Tú limítate a predicar y a sembrar, porque los siervos somos llamados a sembrar, nada más. El único que cambia, amén, de mentalidad, el único que cambia el interior, el único que cambia por dentro es el Espíritu Santo, que se fusiona por la palabra, porque la palabra y el Espíritu Santo son uno, y trae vida, y vida en abundancia. Jesús dijo, el diablo viene para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Pero a veces es la palabra que trae esa vida abundancia, quitando las tinieblas, separando la oscuridad y plantando, amén, su amor. Gloria a Dios. No sé si entiendes esto que estoy diciendo, pero creo, amén, que es el Espíritu Santo quien hace la obra en el interior. Por eso nos conviene, hermanos, nos conviene ser practicantes de la verdad, aplicar la palabra. No basta ya de teórica, de observación, de interpretación. Dice la Escritura, hermanos, en el capítulo 8:1 de Corintios, si no me falla la memoria, dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y a veces el mucho conocimiento nos puede envanecer, que es bueno saber de mucho, escuchar grandes teólogos, ¿verdad?, como tantos teólogos que hay ahora, ¿verdad?, escuchar y leer libros, hacer un organigrama, ¿verdad?, teológico, escuchar, ¿verdad?, la esencia del dogma, y leer mucha literatura, pero hermanos, no se trata de eso. Se trata de cambiar por dentro, y eso lo hace solamente la palabra. ¿Cuántos mensajes escuchamos a lo largo del año, hermanos? Cuánta palabra, cuánta teología, pero sin embargo nos quedamos con las manos vacías muchas veces porque no hay fruto. Yo quiero en esta noche, por favor, declararte esto, ¿verdad? Que simplemente seas un hombre que no fracases mirando en tu pasado, sino que mires en tu presente al espejo de la palabra. Te voy a decir algo, ¿vale? El Evangelio no es obligación, es devoción. Dios ha puesto en nosotros un libre albedrío por su bendita, amén, bendita, decirlo así, omnisciencia y capacidad. Dios ha capacitado de libre albedrío al hombre, y Dios nunca obligará al hombre a hacer una cosa que él no quiera hacer. Nosotros no somos autómatas, ni Dios nos ha programado. Es más, te voy a decir algo, no eres un accidente de laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que el libre albedrío que está en ti, amén, tienes que ponérselo a los pies de Cristo, porque Dios nunca te obligará a hacer una cosa que no quieres. Jesús dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, quien abre la puerta, amén, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Capítulo 21, versículo 8 de Jeremías, dirás a este pueblo, Jeremías, el viejo profeta pronuncia esta profecía y pronuncia esta palabra. Les dirás a este pueblo, he aquí yo pongo dos caminos, camino de vida y camino de muerte. ¿De acuerdo? Y el mismo Dios dice, escoged el camino de vida para que os vaya bien. ¿Qué te quiero decir en el nombre de Jesús? Que tu libre albedrío tiene que estar sometido no a la obligación, sino al sometimiento de la palabra. No te sientas obligado porque tu familia vaya a la iglesia, no te sientas obligado porque quieres tener un estatus social y quieres que la gente hable bien de ti, no te sientes obligado por un cargo dentro de la iglesia. No te sientas obligado porque quizás tienes que dar ejemplo a tus hijos, y para que tus hijos vengan al Evangelio, pues es una buena plataforma para educar a la juventud. No te sientas obligado. Dios no quiere esas ofrendas, Dios no quiere ese sacrificio. Dios quiere que tu libre albedrío sea sometido a su palabra, que gustes, que experimentes la palabra. Y no estoy hablando de la palabra en la letra,
porque la letra mata y el espíritu vivifica. Lo vuelvo a decir, la letra mata y el espíritu vivifica. Cuando te hablo de la palabra, te estoy hablando de tener una experiencia personal con Dios, con el Dios de la Biblia, con el Dios de la palabra. No te estoy hablando de mucha teórica, de mucha letra, de que estudies mucho, que eso es bueno. Te estoy hablando de que tengas un encuentro con el Dios de la Biblia. Amén, que eso es muy diferente. Que tengas un encuentro con el Dios del sistema y no con el sistema de Dios. Que tengas un encuentro con el Dios del culto y no con el culto de Dios. Que tengas un encuentro con el Dios del canal y no con el canal de Dios. Que no tengas un encuentro con los coordinadores. Que no tengas un encuentro con tu obligación. Hay obligaciones y hay deberes, pero no te sientas obligado, sino siéntete privilegiado de ser un hombre que obedece a la palabra. ¿Sabes? Dios ha establecido unos límites y no podemos ser traspasados. Y cuando traspasamos esos límites, desobedecemos la palabra. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Que somos un juguete en las manos del diablo. Y perdónenme porque puede ser una expresión un poquito fuerte. La gente que se va de su palabra, que no se somete a su palabra, que desobedece, es un juguete en las manos del diablo. El diablo va a hacer contigo un muñeco sin alma, te va a manejar, te va a llevar al mundo, en ese mundo que es un cementerio de huesos, ¿verdad? Un cementerio de huesos muertos. El mundo es un carnaval de colores, el mundo es un espejismo y el diablo te va a maltratar, te va a traicionar, porque te has salido de los límites de la palabra y te has salido, ¿verdad? Dice Eclesiastés, el que aportillare vallado, la serpiente le morderá. ¿Qué nos quieres decir, Salomón? Sí. Quien se vaya de los límites de la palabra, quien no se someta a la palabra, el que es desobediente, Satanás, la serpiente, va a hacer de un juguete. Que el Señor lo reprenda en esta noche. Reprendemos todas las tinieblas, reprendemos toda oposición satánica, reprendemos a los demonios. Yo quiero estar en la casa de Dios, yo quiero obedecer a su palabra, yo quiero, amén, no quiero el mundo no lo quiero, yo quiero vivir con Dios. Yo quiero vivir en su presencia, yo quiero obedecer a su palabra, yo no quiero ser un profesional, yo no quiero ser, amén, un teórico, yo quiero ser un practicante de la verdad, yo quiero ser un cristiano con fundamento, yo quiero ser una persona que obedece, porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Entiendes esto, hermano? Vinieron un grupo de hombres y vinieron delante del Señor y dijeron, Señor, si en tu nombre profetizábamos, si en tu nombre hablábamos en lenguas, si en tu nombre hicimos milagros. Ese grupo de hombres y de mujeres, hermanos, aparentemente cumplían con la palabra, aparentemente, hermanos. Pero yo creo que este grupo de hombres y mujeres eran religiosos. Pero Dios no nos ha llamado a ser religiosos. Dios nos ha llamado a ser cristianos. Y perdónenme si a alguien lo ofendo, le pido 1000 perdones. Pero esto es palabra de Dios. Yo quiero quedar bien con el Espíritu Santo, no con ustedes. Dios nos ha llamado. Y fijaros, hermanos, aquellos hombres profetizaban. Aquellos hombres echaban fuera demonios. Aquellos hombres y mujeres hablaban en lenguas. Pero sin embargo dice la Escritura textualmente, mi alma te alaba. Esto es fuerte, hermanos. Jesús, la misma boca de Jesús le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, mi alma te alaba. Porque hay gente, hermanos, no lo digo en particular, hay gente que creen que conocen a Dios. Pero para conocer a Dios tienes que convivir con Dios y vivir cerca de Dios. Yo presumo de conocer al David de Valladolid, a vuestro coordinador. Yo presumo, porque ha sido mi pastor y yo he sido su pastor. Hemos trabajado juntos en la viña del Señor. Y si hay alguien que le conoce, soy yo, porque yo he comido con él. Hemos tenido largas conversaciones. Yo le conozco como él es por dentro.
Solo hay 2 personas o 3 personas que le conocen tanto. Soy yo, la Chabeli y el Espíritu Santo. Pero yo puedo presumir de que conozco al David porque he convivido con él, he tenido experiencias con él, hemos estado juntos administrando. Esa es la cuestión, hermanos. Por eso Jesús en aquel día, aquel grupo de hombres y mujeres diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, que nunca os conocí. Porque, hermanos, conocer a Jesús es más profundo, es una experiencia, es tener, amén, un cara a cara, un encuentro con el Dios de la Biblia, un encuentro con la experiencia de su palabra, que de alguna manera la palabra profundice en las entrañas y nos cambie nuestra manera de pensar, nuestros puntos de vista, nuestros conceptos, nuestra manera de ver las cosas. Porque hay algunos hermanos que han hecho un evangelio bajo su formato, pero solo hay un evangelio exclusivo dado por el Señor Jesús. El apóstol Pablo dice: si otros predicare otro evangelio diferente al que yo os he administrado, sea anatema. Si un ángel del cielo bajara y os predicara un evangelio diferente, sea maldito. Es lo que quiere decir la palabra anatema. Es decir, hay gente que hacen del evangelio y lo hacen bajo su formato. Bueno, que esto no es malo, que esto no pasa nada, que a lo amargo lo llama dulce, a lo dulce lo llama amargo. Perdonadme si soy tan directo, ¿vale? Pero esto es palabra de Dios. Hay gente, hermanos, que dice que esto no es malo, que hago según el capricho de mi corazón, hoy me mancho, mañana me limpio, juego a ser cristiano. Cuidado, hermanos, que no nos acontezca lo del grupo de hombres y mujeres que vinieron delante de Jesús y oigamos las palabras de Jesús diciendo: apártate de mí, que no te conozco, hacedor y hombre hacedor de maldad y mujer hacedor de maldad. Que Dios nos libre, hermanos, que Dios nos libre y que verdaderamente cumplamos con las exigencias de la palabra de Dios. Gloria a Dios, mi alma te alaba. Para ir terminando, hermanos, que no quiero cansarles mucho, decirles, hermanos, ante todo, que sometamos toda nuestra voluntad a Dios. Ahí está el éxito de nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Corintios, 2 de Corintios 10:5, dice: cautivando todo pensamiento a la obediencia de su espíritu. O sea, que Él sea el centro de nuestro universo, Él sea el centro de nuestros sueños, sea el centro de nuestros anhelos, que Él ocupe el trono de nuestro corazón, que Él nos gobierne, hermanos. Porque hay gente que no le dejan gobernar. Y la gente que no dejan gobernar a Cristo son gente que son independientes. Pero Dios no está buscando gente independiente, sino está buscando gente que cumpla con las exigencias de su palabra y de su voluntad. Podrás decir: bueno, es que cumplir con las exigencias de la palabra es amargo, cuesta. Claro que sí que cuesta, claro que sí. En una cierta ocasión, en el capítulo 10 de Apocalipsis, le dice el ángel al apóstol Juan: cómete este libro. No sé si fue literal o simbólico, pero bueno, a mí me viene bien para aplicarlo, ¿verdad? Le dice: cómete este pergamino. Dice Juan, el apóstol: fue dulce a mi paladar, pero amargó mi vientre y mi estómago. Y el ángel le dijo: claro que es amargo, porque tienes que profetizar sobre naciones, sobre tribus y sobre pueblos, y tienes que ejecutar juicio. Claro, para Juan era amarga la palabra, pero al mismo tiempo era dulce. Quiero decirte que cumplir con las exigencias a la altura de la santidad de la palabra cuesta y amarga a veces nuestro vientre. En una cierta ocasión, hermanos, cuando el pueblo va a salir en el Éxodo, Dios les da una ceremonia, y es que coman el cordero con las hierbas amargas. Y los deja como estatuto perpetuo por generaciones. Comer el cordero, pero también comer las hierbas amargas. Y es que quiero decirte en el nombre de Jesús que tenemos que comer las hierbas amargas
No solamente el cordero dulce, la palabra dulce, que endulza nuestro paladar. Y a veces cuesta en las entrañas, cuesta ir al Jordán, matarme a mí mismo, abstenerme. Claro que cuesta. Hasta a Jesús le costaba mucho. En el Getsemaní le dijo al Dios Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Veis? Ahí está el quid de la cuestión. No es nuestra voluntad, es la voluntad del Padre. ¿Y qué quiere la voluntad del Padre? ¿Qué exigencia? ¿Qué quiere? Obediencia. ¿Qué quiere? Amén. Que digas no al mundo y sí, amén, a Cristo. No a los placeres de la vida, pero sí al vituperio de Cristo. No al mundo, pero sí a la cruz de Cristo. Y me dirás: pero pastor, si es que me está produciendo muchas heridas en el alma, me está produciendo heridas en las espaldas. Claro, es que la cruz produce heridas en las espaldas. Hablando físicamente, Jesús tenía heridas por toda la espalda, porque la cruz pesaba mucho. Y es que quiero decirte que el verdadero evangelio es cuando la cruz pesa sobre tus espaldas, pesa las exigencias, pesa la muerte del Jordán, pesa cumplir con las exigencias. Y si no, hermanos, ¿a qué somos llamados? Pregunto. Sé que no es una palabra para darte una palmadita, lo sé. Sé que no es para decirte: eres el niño guapo de la casa. No, no te estoy diciendo eso. O la niña guapa de la casa. Quizás no es una palabra que quizás esperabas una palabrica, bueno, una palabrica de ánimo, de adelante. Claro que sí, adelante. Adelante con cumplir los estatutos, con los decretos, con las ordenanzas. Amén. Pero solo hay dos ordenanzas, la del Shema. Amarás a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las ordenanzas y los estatutos del Antiguo Testamento, todo se cumple en el Shema, en la ley, en el corazón de la ley. Si cumples estos dos mandamientos, cumplirás con las exigencias de la palabra. Te habrás quitado de todo manto religioso, de todo manto de apariencia. Basta ya de apariencia, de ser un cristiano. No, el cristiano tenemos que serlo por dentro, hermanos. Por fuera no vale, no podemos aparentar por fuera lo que no somos por dentro. Samuel se equivocó cuando Dios le mandó con una palabra a la casa de Isaí y le dijo: me ungirás al que yo te digo. Samuel se equivocó, porque el hombre se equivoca, hermanos. Nos equivocamos, somos humanos, somos imperfectos, estamos llenos de imperfecciones. Samuel se equivocó y miró a Elías y lo vio guapo, alto, de 1,80, con buena musculatura, y dijo: este es el ungido. Pero Dios le dijo: no, Samuel, este no es. Tú miras lo de fuera, tú miras la apariencia, yo lo ves hecho. Yo miro el corazón. Y yo pregunto en esta noche, en este canal, no sé si me vais a invitar otra vez con lo que voy a decir, no creo que me invitéis. ¿Tienes verdaderamente el corazón según la exigencia de Dios? Te pregunto. ¿Vale? Porque es lo que quiere Dios, que tu corazón sea el corazón de un cristiano, de un adorador y de uno que es obediente. Por desgracia, en estos días hay poca obediencia, mucho legalismo, pero poca legalidad. No sé si me vais a invitar, pero bueno. Dios no te ha llamado a ser un legalista, Dios te ha llamado a ser legal. Eso es muy diferente. Y el que es legal tiene un corazón conforme a la exigencia de lo que Dios demanda. David tenía el corazón conforme a lo que Dios pedía. Este es conforme a mi corazón. Y me está fallando la voz, hermanos. Yo te pregunto en esta noche, ¿tienes el corazón conforme a la exigencia de lo que Dios demanda de ti? ¿Eres un legalista o un legal? ¿Eres un religioso o eres un adorador? ¿Eres un contemplativo de la palabra? Contemplativo, he dicho bien. ¿Contemplas mucho la palabra, pero no la cumples? Perdóname, hermanos.
Pero Dios no nos ha llamado a contemplar la palabra. Dios nos ha llamado a cumplirla, a hacerla y a obedecerla. Y termino, hermanos, amén, citándote otra vez los textos, ¿vale? Santiago 1, 23, 24 y 25 dice: por si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su cara natural. 24, porque él se considera a sí mismo, se va y luego se olvida de cómo era él. 25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, a la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino cumplidor y hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Amén, amén y amén. Hasta aquí, hermanos, que me falla la voz, ¿vale? Así que adelante, David, compañerico, que Dios te bendiga poderosamente. Adelante.